Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un nuevo podcast de Rurbanidad, en este caso con mi colega Francisco Bianchi, funcionario del ESAFRE en Virrey del Pino, Matanza. Hola, Francisco, hola, Agustín. Bien. Hola Mariano, ¿cómo andás? Hola Agustín, gracias por la invitación. Bueno, recordarán que en nuestros primeros podcasts hablábamos de rurbanidad, hablábamos de bioeconomía periurbana en general, pero con un cierto foco en Matanza, porque ha sido el territorio en particular donde yo me inicié en el año 79 como horticultor, como agrónomo, como vendedor de semillas, y el año pasado en el debate electoral nos interesó bastante introducir esta cuestión de la bioeconomía como un aporte a la solución de los problemas periurbanos. Y hay un punto donde Matanza deviene rural, que es más allá de la autopista Perón y especialmente más allá de Virrey del Pino hacia 20 de junio, Cañuelas, Marcos Paz, Merlo. Y justamente en Virrey del Pino hay un polo industrial y ahí hay 2 o 3 empresas muy interesantes. Está la Mercedes-Benz, que nos decía Bizán que el día que decida convertir sus motores de gasoil a biodiesel va a ser una locomotora de la bioeconomía. Está el frigorífico de Coto, está Royal Canin, que es una empresa de alimento para mascotas, está Manaos y está Lesafre. ¿Querés contarnos un poco, Francisco, de qué es Lesafre, cómo es su historia, por qué está allí? Vale, perfecto. Bueno, Lesafre es una empresa francesa, familiar, tiene 170 años. El año pasado cumplimos 170 años de historia. A pesar de los 170 años sigue siendo familiar. El origen de la empresa fue siempre la producción de levaduras para panificación, fue el principio de toda la historia. Y su sede está en Lille, en el norte de Francia, frontera con Bélgica, una zona muy linda. Y durante mucho tiempo se centraron en Francia y Europa, digamos, y a partir de los años 70, una cosa así, la empresa desarrolló la levadura seca, que era una forma de cambiar un producto fresco. La levadura es como una leche, para hacerse una idea, tiene 40 días de vida. Cuando generaron la levadura fresca, pudieron empezar digamos, a comercializar con el mundo, y ahí descubrieron el mundo y empezaron a hacer plantas. Hoy el grupo es una multinacional, yo creo con el buen nombre de multinacional, no con el mal nombre que tienen esa palabra. A pesar de seguir siendo familiar, cerrada, no cotiza en bolsa, sigue la familia a cargo de la compañía. Son más de 11.000 personas en el mundo, tiene más de 80 plantas en el mundo. Para que se den una idea del volumen, nos encanta decir que de cada 3 panes que hacen en el mundo, al menos uno está hecho con productos del ESAFRE. Con lo cual, podría decir que casi todo el mundo fue cliente nuestro en algún momento de su vida, si no siempre. Y en Argentina la empresa nace hace más o menos 25 años. Era una cooperativa, creo, originalmente, que hacía muy poca levadura, y a partir de ahí el grupo la compró. Creo que cuando compraron hacían 500 toneladas de levadura y hacen 50.000 toneladas de levadura, más o menos la planta. Son más o menos 300 personas trabajando 24/7, pues turnos continuos. No sé mucho más que decir. Bueno, tenemos planta de levadura fresca y planta de levadura seca y también planta de levadura en crema. Y lo que también hacemos mucho foco es en el tema ambiental. Somos una empresa que presenta todos los años en todo el mundo su balance económico y su balance social. Y dentro de lo social está la parte de seguridad, la parte ambiental, son los 2 ejes más importantes que se usan en la compañía. Más o menos todos sabemos que para hacer un pan hay que ponerle levadura, porque con harina solo no sale un pan, y lo asociamos con la miga y con la presencia de aire dentro de la masa. ¿Por qué no le contás para la gente que no tiene nada que ver con esto y que apenas la conoció porque la usó alguna vez? ¿Qué es una levadura? ¿Es un hongo? ¿Cómo funciona? Digamos, ¿cuál es su rol en el funcionamiento del universo? Bueno, la levadura es uno de los géneros más extensos dentro de los microorganismos del mundo.
No es un hongo, es muy parecido a un hongo, ella es un género único. Hay un montón de levaduras, la levadura de pan se llama Saccharomyces cerevisiae, y se llama cerevisiae porque es la misma levadura que se usa para hacer cerveza, es la que se usa para hacer cerveza. Y lo que explicaba Mariano respecto de la miga de pan y las burbujas es así, la levadura tiene una capacidad de vida, tanto en forma con oxígeno o sin oxígeno, aeróbica o anaeróbica, técnicamente hablando. Cuando está en presencia de oxígeno y alimento, la levadura se multiplica, genera biomasa, o sea, se va multiplicando. Cuando uno le quita el oxígeno, pero le deja el alimento, ahí la levadura cambia su función anaeróbica, como se llama, y empieza a generar gas. Ese gas en el pan son las burbujas que se forman en la masa que hace la miga. Ese gas en la cerveza es la parte de las burbujitas de la cerveza y tiene también un montón de funciones más adicionales. Pero básicamente, hoy en el mundo moderno, si bien es la misma Saccharomyces cerevisiae y un montón de cepas distintas, algunas trabajan mejor con cerveza, algunas trabajan mejor con panes, masas dulces, por ejemplo, otras trabajan mejor con masas saladas, como podría ser fácil factura o miñones, por ejemplo, se usan diferentes cepas para cada una buscando llegar a cada vez mejor calidad del producto terminado de cada cosa. Hay levaduras para infinitos usos. Nosotros en el grupo tenemos 4 unidades de negocios muy grandes, por supuesto la de panificación, como hablaba, tenemos otra que se usa para sabores y placeres. Dentro está la parte de levaduras de cerveza o levaduras para vino, pero también se usan levaduras para alimentación. Por ejemplo, los caldos, los cuadraditos, los cuadraditos de Los caldo. cubitos, los Los cubitos. cubitos de caldo, no quiero decir marcas, pero los cubitos de caldo que ahí tienen extractos de levadura. Se usan de levaduras o extractos de levadura, se usan en un montón de alimentos o como parte de alimentos. Ahora es muy común tratar de sustituir la sal en muchos alimentos para bajar la cantidad de sal por un tema de salud. Y la levadura es un sustituto de la sal sin la parte del sodio, que es la parte, digamos, que no es la que la gente quiere. Por supuesto tenemos levadura yo en la función mía puntualmente, yo me ocupo de la parte de nutrición y salud vegetal, es el área de negocios que nosotros hacemos, la unidad de negocios se llama Grauxin, pero bueno, son levaduras, extractos de levaduras, hongos y bacterias y un montón de elementos también, metabolitos de fermentación, etcétera, que se usan para producción de agricultura. Hay otra unidad de negocios que hace lo mismo con la ganadería, hay otros que hacen lo mismo con la salud humana incluso. O sea, hay muchísimas aplicaciones hoy, por suerte, en la parte de microbiología y todos los años y todos los días se descubren cosas nuevas, ¿no? Hoy caminando por la calle Corrientes me encontré con una tapa del National Geographic donde mostraba unos hongos que no son ni champiñón ni pleurotus, son unos que ya se están produciendo en la Argentina, en la zona de Pilar, unos coreanos, y decía la alimentación del futuro. En fin, los hongos en algún momento eran un mero problema, siempre existieron las levaduras para contribuir a la alimentación, pero cada vez los hongos pueden tener más importancia, ¿no? ¿Cómo es el crecimiento del conocimiento si bien me aclaraste que las levaduras no son hongos, Muy se parecido, usan ¿sí? cada vez más? ¿Cómo es esto? ¿Es un conocimiento que va enriqueciendo las posibilidades de la humanidad? Sí, sí. Si bien el core de la compañía, donde nació, donde tenemos mucho de recorrido y mucho conocimiento de la parte de fermentación de levaduras, por eso no fabricamos nada, eso es algo que no dije, Mariano. La levadura es un ser vivo natural. Nosotros lo que hacemos es multiplicar, somos muy buenos La levadura está en fermentando. todos lados, ¿verdad? En todas Está las en todos superficies lados. está la levadura. La levadura está en todos lados. Y lo que nosotros hacemos es esas levaduras purificarlas, entender cuál funciona mejor para qué uso que le queremos dar, y después somos muy buenos multiplicándolas, o sea, arrancando con una porción muy chiquita de levadura y llevarlas a grandes volúmenes y poder empaquetarla, transportarla, llegar al mercado y que la gente la pueda usar. Eh, pero volviendo a tu pregunta, el desarrollo de la microbiología está haciendo unas cosas
impensadas hace muchos años, y yo creo que estamos en un momento donde es como que dejamos de mirar tanto la parte química, que también hizo muchos avances en la humanidad y muy buenos, y empezamos a volver a buscar cosas un poco más, entre comillas, naturales o menos artificiales, vamos a decir así. Ese es un poco el leitmotiv de este podcast, la bioeconomía. En la generación nuestra, yo tengo 68, vos sos un poco más joven que yo, hemos participado de un mundo en donde esencialmente era la petroquímica, el petróleo, la química, la síntesis, lo que nos deslumbraba en todo momento con novedades. Y ahora, cambio climático mediante, preocupaciones por el medio ambiente, contaminación, el mar de plástico. Entonces la humanidad vuelve a prestar atención a los recursos biológicos para resolver los problemas. ¿Es así? Sí, es un poco eso. También hay otro tema que la química, bueno, vamos a decir la verdad, hizo unas cosas increíbles, ¿no? Así que erradicó el hambre del planeta, básicamente, ¿no? Se producía muy poco, ahora se produce un montón, en un montón de lados que no se podía producir. Bueno, armó una estrategia muy buena, pero nosotros los seres humanos nos encanta ir siempre más allá y poner más y hacer más, y eso también tiene la parte mala, que estamos creando lo mismo que pasa con los remedios de los humanos, y se habla mucho también hoy con los antibióticos, el tema de resistencias, por ejemplo. Y ese tema de resistencias hace que ya la química se quede sin letra y tenemos que buscar otras herramientas. Y ahí es donde la microbiología creo que está haciendo el camino más importante. Lo difícil Quisiera es darle la encontrar... palabra un instante a Agustín, porque si bien nació en Europa y su padre francés eligió la Argentina, y como su educación ha estado entre Francia y Argentina y es joven, más joven que nosotros, probablemente nos puede incorporar un poco esta cuestión de lo que viene, qué es lo que están viendo los jóvenes de su generación en Francia, las preocupaciones. Agustín eligió venir a la Argentina y eligió involucrarse en la cuestión bioeconómica, pero tuvo una adolescencia entre Francia y Argentina. ¿Qué ves de lo que estamos comentando, Agustín, de este paso de la humanidad, de la petroquímica, de los fósiles a lo natural? Sí, y este tema de lo biológico y lo químico, a veces siento que se lo aborda de manera un poco irracional, porque todo lo biológico se vuelve positivo y todo lo químico inmediatamente negativo. Si bien muchas veces, mismo en temas medioambientales, las alternativas químicas son superiores, ¿no? Sí. Pero bueno, nos centramos quizás en algunos efectos negativos, secundarios. Y bueno, después también supongo son agendas que ganan, y bueno, es una pelea constante, y el que logra comunicarla mejor también la impone. Pero la realidad es muy compleja y a veces es difícil discernir la realidad de lo que es, de lo que no. Quisiera aprovechar esta complejidad porque Francisco decía que Lesafre es una empresa muy preocupada por lo medioambiental, y quisiera contar un poquito un descubrimiento que ocurrió en Matanza, en Virrey del Pino. Yo tuve oportunidad de visitar la planta y Francisco con su equipo me explicó de este descubrimiento argentino. Francisco, narranos un poco qué hacía la Lesafre con el excedente posterior a la fabricación de levaduras, y qué fue lo que descubrieron vos y tu equipo, o generaron o inventaron o desarrollaron tecnológicamente. Y hace un rato nos hablabas de que tu área específicamente son unos usos no alimentarios sino agrícolas de la industria de la levadura. Exactamente. Bueno, yo entré al grupo un poco en la parte casi medioambiental, ocupándonos de tratar de valorizar lo que llamamos los efluentes de planta, todo lo que fueran los efluentes de planta que se pudieran valorizar. Normalmente la planta del efluente lo que hacía, se llama bioremediación, o sea, se ponía en el campo y se dejaba que el suelo solo hiciera el mecanismo microbiano de consumir la parte orgánica y generar fertilidad. Y de hecho teníamos un campo al lado de la planta de como 300 hectáreas. Había un problema muy importante a futuro, que era muy claro, que era que a medida que la planta subía su producción, uno necesitaba más hectáreas, que era algo difícil de pensar,
aparte de lo costoso, difícil de entender. Para que se den una idea, toda la superficie son 300 hectáreas hoy y el cálculo eran como 6.000 hectáreas, una cosa así. Probablemente cuando se instalaron en Virrey del Pino es porque estaban casi en el medio del campo. Básicamente era campo, no había en el medio del campo, era totalmente campo. Estaba la Mercedes, digamos, más para abajo, más para los kilómetros 40 y para abajo había un poco de población, pero en nuestra zona casi no había nada. De hecho, cuando yo entré a la planta hace 20 años, el barrio de La Planta casi no existía y ahora es un barrio bastante grande, ¿no? La ciudad va creciendo. Pero bueno, lo que se hizo entonces fue buscarle la forma de utilizar de alguna forma todos esos efluentes, encontrarle la forma de buscar nuevas formas de hacerlo. Y entonces arrancó con dos plantas muy... el grupo ya tenía experiencia en esas plantas, pero con otros productos, y lo que hicimos fue adaptarlas a las tecnologías que usamos acá en Argentina. Básicamente es una parte de tratamiento de aguas aeróbico y anaeróbico, en donde primero se hace el anaeróbico, después el aeróbico, con la idea de lo que se va a vuelco al río. Nosotros tenemos un arroyo que se llama Chacón, se vuelca al Chacón, y para volcar al Chacón en condiciones, lo que se hace con el tratamiento anaeróbico y aeróbico es limpiar por bacterias todos los elementos que podrían llegar a ser nocivos o contaminantes con el medio ambiente. Se aprovecha el proceso aparte para generar biogás. En la parte anaeróbica hay bacterias que se consumen parte de los elementos que vienen en los flujos y con eso generan biogás. Ese biogás se toma y se mete en el sistema de producción. Y se mete sobre todo porque el segunda máquina que nosotros instalamos, el segundo proceso que instalamos, básicamente es un concentrador. Lo que hacemos es agarrar las estructuras que tienen alta materia orgánica, y esas estructuras con alta materia orgánica las metemos en el concentrador para dos cosas. Primero, achicar el volumen, para que no sea costo de flete exclusivamente eso. Y segundo, para concentrar la proporción de los metabolitos de fermentación que llamamos nosotros, para darle más eficacia es un producto, al producto, digamos. La salida del fermentador, del concentrador, es básicamente la materia prima que nosotros usamos para hacer un producto foliar. En realidad son varios productos que cambian muy poquito la relación de una cosa con la otra, pero están más orientados a distintas cosas. Y en algunos casos es el mismo producto, pero que se vende por otras compañías a distintos lugares del mundo. Ahora estoy un poco confundido, son esencialmente fertilizantes, no son terapéuticos para controlar plagas, ¿o sí? No, tampoco son fertilizantes, Mariano, es un bioestimulante. Un bioestimulante. Sí, ¿Nos querés aclarar un poco en qué difiere un bioestimulante de un fertilizante? Un fertilizante es la comida, básicamente. Es una forma de comida, darle de comer de otra forma a la planta. En vez de dársela por la raíz, se la das por la vía foliar, digamos. A nivel foliar estamos hablando, ¿no? Entonces vos suplís deficiencias de la planta. Le falta nitrógeno, le aplico nitrógeno, le falta azufre, le aplico azufre. Y la única función que tiene ese azufre, ese nitrógeno, es suplir la deficiencia que tiene la planta porque no puede tomar del suelo o porque no fue fertilizada en su momento. Un bioestimulante lo que hace es generar rutas metabólicas que hacen que la planta funcione mejor. Voy a darte un ejemplo. El producto nuestro se llama, tiene varios nombres, pero el más conocido es SmartFoil, acá en Argentina. Nosotros sabemos perfectamente que es un producto que se usa para controlar el estrés abiótico. Grandes calores, grandes fríos, tormenta, piedra, todo lo que es el estrés abiótico, no hay forma de controlarlo, salvo que estés en un invernadero con control de temperatura y todas esas cosas. Y la planta lo que hace, el producto en la planta puntualmente, hay muchos bioestimulantes, pero puntualmente lo que hace es abrir distintas rutas metabólicas que le dicen a la planta, vos podés seguir trabajando normal, no te tenés que encerrar y podés seguir produciendo, y eso lo hace durante 15 días
esperando que en esos 15 días se recuperen las condiciones normales de cultivo y vuelva a llover o se vaya el frío o que bajen las Porque cuando la temperaturas. planta se estresa, se dedica a preservarse y pierde productividad, ¿verdad? En realidad, una de las herramientas más grandes que hacen los vegetales cuando tienen estrés es cerrar los estomas. Al cerrar los estomas deja de transpirar. Como no pierde agua, lo que hace la planta es generar agua oxigenada dentro de la planta. Cambia el agua de la célula por el agua oxigenada. El agua oxigenada, en algunos casos, es muy buena, por ejemplo, para las quemaduras y eso, en una pequeña proporción es muy buena, pero si vos te tiras agua oxigenada a un balde, te quema. Y lo mismo hace con la planta. Si la planta no llega a recuperarse ese caso, empieza a tener muerte celular. Por supuesto que si después llega a cambiar, ya perdió 3 o 4 días de Claro. producción de un cultivo, que también es un montón de rendimiento, ¿no? Quisiera Nosotros, retomar esta idea de cómo el BioSmart fue un producto desarrollado por un equipo argentino. ¿Qué es lo que tenía de peculiar este equipo en Virrey del Pino para, en una empresa tan multinacional como Lesafre, hacer este descubrimiento? ¿Cómo llegaron? ¿Por creatividad argentina, por necesidad? ¿Cómo se explica eso? hay un poco de todo. La parte más importante yo creo que es la filosofía de la compañía de apoyar lo que nosotros llamamos el entrepreneur. Ninguna multinacional química podríamos haber hecho lo que hicimos acá en Argentina. Claro, Porque los hubieran teníamos, visto como un competidor, como un rival, como algo que iba a desestabilizar a la compañía. no, y porque tienen 400 mecanismos y papeles. Esto, uno vende una idea y la gente te dice, te creo, seguí haciendo tu trabajo y cuando puedas, seguir apuntando esto. Esto es un poco lo que, primero, más importante que pasó acá. Lo segundo, juntamos un equipo buenísimo. Un gran investigador argentino, Adrián Mitidieri, no sé si lo ubicás. Sí, de La Plata, ya su padre y su madre Padre de eran La Plata y funcionarios de del San INTA San Pedro. Pedro. De Claro que San sí. Pedro, exactamente. Es un tipo, un genio para mí, de estos genios que tenemos en Argentina, que me ayudó un montón, ¿no? Un poco. Y con él, con la necesidad también comercial, teníamos que encontrarle usos al producto, teníamos que salir a producir, teníamos que salir a vender, teníamos que hacer todo juntos. Básicamente probamos un montón de cosas, fuimos aprendiendo en el camino, aprendimos un montón porque yo venía de la industria química, Adrián también tiene mucho recorrido, tenía mucho más noción que yo de lo que era orgánico, pero también tiene mucho recorrido en lo químico y tenemos que como cambiar el cassette, ¿se entiende, Mariano? Lo biológico es distinto de lo químico. Son dos cosas distintas, son dos mundos distintos, y uno tiene que aprender, como aprendí de lo químico, tiene que aprender lo biológico. Y bueno, y fuimos aprendiendo y fuimos mejorando. Y yo creo que también tuvimos un poquito de suerte, que entramos en un momento en donde, yo siempre digo, al principio yo hablaba de ácidos húmicos y fúlvicos y cosas así, y la gente me decía, este tipo está loco. No sé qué quiere vender, no entiendo nada, este tipo está loco, no sé qué, drogado, borracho, lo que sea. Pero a los 2 o 3 años la gente empezó a escuchar no solamente de mí, sino de otra gente, este tema. Y la cultura de a poquito fue cambiando. Hoy se puede discutir si te gusta cierto producto, si no te gusta cierto producto, si algunos andan mejor que otros. Podemos discutir un montón de cosas de esas, pero no podemos discutir que el área orgánica está en el mercado, funciona, o la mayoría, algunos funcionan, y que están acá para trabajar, ¿no? Como tengo 68 años, ya tengo 50 casi de agrónomo, más estudiante más agrónomo, así que formé parte de un mundo en donde todo esto no lo aprendíamos en la facultad, iba a la rural, a la Expoagro, se veían máquinas y todas empresas químicas, y ahora se ven prácticamente todas propuestas biológicas. En el encuentro de APRESID, en muchos casos yo mismo no lograba entender un poco qué es lo que se proponía, pero ya hay jornadas sobre bioinsumos para la horticultura. En fin, en los últimos 2 años me encontré con todo un universo de conocimiento que efectivamente corresponde
a la agronomía, corresponde a la sociedad, corresponde a las industrias, es un cambio de cultura. Sí, para que te des una idea, te lo pongo en números. El primer año que nosotros vendimos Biosmart o Smartphone fue Biosmart el primer producto que vendimos. Vendimos 800 litros, me parece, a un gran amigo nuestro en Mendoza que se dedicaba a tratar de metérselo a los viñedos, a los ajeros, a los tomateros, ¿viste? Hacía capa y espada, era una pelea a muerte. Hoy en esta planta exportamos a más de 40 países, vendemos cerca de 6 millones de litros por año, debemos ir vendidos en la historia del ESAFRE, debemos haber pasado ya los 50 millones de litros de este producto. Tiene 4 marcas, distribuidores, Singenta es distribuidor de nuestro producto, por ejemplo. Una empresa química global, la número 1, diría, o la número 2, después de Bayer. En muchos países del mundo vende el producto con su marca, pero nuestro producto, imagínate, impensado cuando arrancábamos. Y sin embargo, hoy eso pasa. Contale a nuestros oyentes cuando fuiste a Francia a presentar el proyecto, porque no sé si está claro que el ESAFRE es una empresa que está en todo el mundo, pero esto es un desarrollo argentino. Contanos esa parte. Bueno, para que quede claro, lo que es el desarrollo argentino es que nosotros, la gran base de lo que se generan las levaduras es de melaza. Y todo el mundo del ESAFRE trabaja con melaza de remolacha azucarera porque tiene mucha impronta de Europa, digamos, donde hay mucha remolacha azucarera. Hay muy pocas plantas, ahora hay más, por supuesto, que trabajan con melaza proveniente de caña de azúcar. Y básicamente la remolacha es una raíz, la caña de azúcar es una parte aérea, o sea que los componentes que traen la melaza son parecidos en la parte de azúcar, pero son distintos en todo el resto. Y nosotros planteamos al grupo que queríamos hacer esto acá en Argentina. Era el primer caso en el grupo por lejos. Fue una inversión enorme, fueron total 20 millones de dólares entre las 2 plantas. Fue un año de entrenamiento. Yo empecé trabajando en Francia hace 50 días, aprendiendo lo que hacía el grupo. O sea, realmente una inversión impensada en Argentina, en medio ambiente, en aquella época. Estamos hablando de 20 años atrás, ¿no? Realmente impensada. Yo cuando tuve que ir a decir que quería 20 millones de dólares, nada, dije es el último día de trabajo en esta empresa. Imagínate, un tipo que hacía 40 días había entrado, iba a tocar la puerta a los grandes familiares a decirle, che, ¿me prestás 20 palos para ver qué sale de Argentina? Y la verdad que fue impresionante la recepción de ellos, ¿no? No solo que dijeron que sí, sino como te dije antes, Mariano, este tema de entrepreneur que tiene el grupo es realmente una de las características del grupo. Y no solo que lo prestaron, sino que apoyaron, ¿no? O sea, no solamente pusieron la plata y después pusieron plata para desarrollar el negocio, y pusieron plata para hacer otra segunda planta para hacer bidones, para envasarlo. Hay un montón de apoyo. Todos los días sigue habiendo apoyo para este tipo de negocios. Bueno, ahora se convirtió en un gran negocio, pero el día 0 era todo un PowerPoint, ¿no? Una promesa. Era un gran desafío, una gran creatividad, una gran argentinada, 20 millones de dólares en Virrey del Pino para hacer bioeconomía. Nos decía Juan Basso cuando hablábamos de Matanza que Matanza es una paradoja, porque por un lado tiene toda esa asociación comunicacional de lo negativo, de la violencia, de la pobreza, y por otro lado es una sociedad sumamente dinámica, pujante, y en particular en este nuevo giro del desarrollo industrial de la humanidad, que es el biodesarrollo industrial. Me gustaría darle alguna palabra a Agustín y luego, si te parece, vamos haciendo un cierre porque normalmente le damos esta duración al podcast. Adelante, Agustín, ¿qué te genera? Vos también sos miembro de una familia francesa que tuvo un desarrollo industrial, que vino a la Argentina. En fin, ¿cómo ves esto? También está Royal Canin allí en Virrey del Pino. ¿Qué estás viendo de Francia y Argentina? Y sí, por algún motivo siempre hubo una relación cercana entre Francia y Argentina, que bueno, con el tiempo, como Francia va perdiendo relevancia a nivel mundial, no sé si es que se disminuye porque Argentina tiene
Supongo que serán los dos, porque Argentina tiene menos empresas extranjeras y Francia menos impacto mundial, pero bueno, la verdad que no conozco la razón, pero desde siempre, desde los autos a los supermercados, a infinidad de otras cosas, supongo que Europa en general, Europa occidental con Sudamérica siempre tuvo una relación cercana, ¿no? Yo soy un optimista. Tengo a mis 4 nietos en Argentina. Me casé el año pasado con una mujer joven. Yo creo en Argentina, creo en Sudamérica, creo en Matanza. Francisco, ¿qué ves en el futuro? En los próximos, se cumple esta semana el aniversario de los 40 años del Mercado Central, porque decía Bizán, La Matanza arranca con bioeconomía en el Mercado Central junto a la General Paz y se extiende a lo largo de 50 kilómetros hacia la bioeconomía en el polo de Virrey del Pino. Entonces, en el Mercado Central estamos proponiendo, bueno, un brindis por los que ya no están, un abrazo a los que todavía estamos. ¿Qué fueron estos 40 años y qué esperamos de los próximos? Nos decías que la producción de levaduras ahí en Virrey del Pino ya tiene probablemente más de 40 años. ¿Cuáles son los grandes cambios? Creo que lo has descrito. ¿Qué esperamos para los próximos 40 años? Pregunta súper difícil en Argentina. Yo diría algo distinto a lo que decías vos antes, que decías, La Matanza tiene la parte mala, pero también tiene estas joyas que la gente le cuesta conocer. Yo creo que ese es el savoir-faire argentino, ¿no? En donde vayas, tienen un montón de cosas que no están tan bien, que la economía, que la política, pero también encontrás a esos tipos que apasionados de lo que hacen y que dejan todo en la cancha para lograr estos éxitos que de repente aparecen en el mundo, ¿no? No solo en bioeconomía, en Mercado Libre, en hardcore, hay un montón de ejemplos argentinos que son impresionantes en el mundo, sobre todo viniendo de donde vienen. ¿Y qué esperamos a futuro? Mira, muy, muy difícil la pregunta, pero yo estoy convencido que como todas las cosas nuevas, va a sufrir algunas tormentas en el camino y después se van a sentar estas cosas de bioeconomía. Hoy es casi una moda, es casi el que no pone una cancha de pádel pone una cosa de bioproductos, una cosa así, más o menos. Pero el día de mañana yo creo que eso se va a limpiar un poco, como pasó con todos estos mercados nuevos, y van a quedar muy buenos productos, trabajando conjunto con los productos que haya en el mercado, y espero que quede en Argentina, que para mí sería espectacular, porque creo que tenemos mucho para desarrollar, es muy buena investigación de base. Gente que se dedique realmente a investigar cosas de base, cosas nuevas, hay un montón en el mercado. O sea, no sé, si fuiste a Presid, viste un montón de empresas nuevas, con algunas cosas muy interesantes, pero me encantaría que fuera algo, una herramienta más dentro de la cadena, la parte de investigación en microbiología, que es algo que se puede mantener a nivel país, región, provincia, a diferencia de la química que se hace en grandes industrias en un solo lugar del mundo y se exporta a todos lados, ¿no? Había un espacio en Apresid que no recuerdo era su nombre, pero juntaba emprendedores y el leitmotiv era de villanos a héroes, digamos, de ser concebidos como gente que utiliza agroquímicos indiscriminadamente y que ensucia y que mata, ahora a esta agricultura que es verde, que es ambiental, que embellece, que mejora la salud, el empleo, el desarrollo social. Es un desafío apasionante. Sí, yo creo que sí, es un gran desafío. Yo sigo apasionado por este desafío todos los días de mi vida. Estamos agregando un montón de cosas nosotros en Lesafra, agregamos un montón de cosas. Argentina va llegando a poco, por desgracia, pero porque al ser multinacional tenés muchos puntos donde atacar, pero creo que se viene un excelente futuro para este tipo de acciones. Y ya te digo, para mí van a quedar estabilizados y establecidos en un mercado donde después esperemos poder participar no solo en la parte final, sino en la parte original, que para mí es la parte más importante, ¿no? Hablábamos de paradojas matanceras y mencionaste a Mercado Libre y Galperín, que casualmente está en el Mercado Central. Así que totalmente. Matanza está asociada a algunos de los grandes problemas de la Argentina y bueno, este podcast intenta instalar que
entre medio de los grandes problemas de la Argentina, probablemente la bioeconomía pueda aportar a grandes soluciones para la Argentina y para el mundo. Francisco, Agustín, gracias a ambos. Nos encontramos próximamente en otro podcast de Rurbanidad. Y Francisco, si alguien tiene ganas de visitar la planta, en fin, nos proponemos organizar algún día una visita, porque realmente lo que yo aprendí en Lesafre valdría la pena que muchos argentinos lo conozcan. Estamos abiertos. Una de las cosas que nos gusta mucho es mostrar la planta, es mostrar lo que hacemos. Somos apasionados y orgullosos de lo que hacemos, así que te contactan a vos, a Agustín, lo que sea, y los esperamos con gusto. Lo despedimos a Agustín, que anda por el norte de Córdoba buscando tunas para exportar. Apareció una posibilidad de exportar tunas, así que ahora termina el podcast y se dedica a reunir con productores allí entre Quilino, de Anfunes, el norte cordobés. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, y muchísimas gracias, Mariano. Gracias también de mi parte, Agustín. Abrazo. Nos volvemos a comunicar.